Muy buenos días, bienvenidos a La Brújula por Radio La Luna, este lunes 19 de julio de 2021, en nuestro programa número 305, y seguimos avanzando, y vamos encaminados hacia el tercer año consecutivo aquí en esta radio, que tan bien nos ha tratado desde el primer día y con la que nos llevamos excelentemente bien y con la que queremos crecer de aquí para adelante en forma conjunta, lógicamente, que nosotros somos una parte pequeña de la radio, en nuestro programa La Brújula. Bueno, le damos los muy buenos días a todos nuestros queridos oyentes que nos están escuchando a través de la antena de Radio La Luna M1140, que se han quedado allí prendidos de los programas, de los tangos que pasan con anterioridad y que ahora se siguen por estas 2 horas diciendo: acá viene un programa distinto, es un programa con identidad, no es el eco de otros medios de comunicación, somos pura producción independiente. Bien, le damos también los muy buenos días a los que nos siguen a través de la página de la radio, www.radiolaluna.com.ar, también a quienes nos siguen por Twitter, por Facebook, por distintas formas, por aplicaciones, por la computadora, en fin, por donde usted quiera que nos esté escuchando, le damos los muy buenos días. También le vamos a dar los muy buenos días a quien nos acompaña en el día de hoy, nuestro operador de los días lunes, que se trae su propia hinchada, Beto Perdomo. Ahí lo tienen a Beto, lo tienen a Beto. Bueno, le damos los muy buenos días también a mi compañero de todos los días, pero que hoy, porque me robaron el coche, cambiamos los planes, porque después tenemos que salir de viaje, entonces me va a pasar a buscar a las 14 horas nuestro amigo Daniel de Abrantes. Muy buenos días, Daniel. Y ya que de Danieles estamos hablando, vamos a darle también un fuerte abrazo y los muy buenos días a Daniel Pérez, que es el inventor del canal de YouTube La Brújula en la Luna. Canal de YouTube La Brújula en la Luna. Vaya a Google, pone YouTube, pone La Brújula en la Luna y ahí tiene 1200 entrevistas espectaculares, De manera que no se lo pierda, eso está todo acumulado. ¿Cómo se le llama a esa acumulación de entrevistas, de reportajes, de diálogos tan vasto? Bueno, quien le puso el nombre es Miguel Pascuale y la llamó Parloteca, la mayor parloteca, por lo menos de la zona oeste del Gran Buenos Aires, muy interesante. Miguel Pascuale, que le damos también los muy buenos días, porque él está trabajando intensamente, no solo para que el programa salga, sino para que se genere un multimedio a partir del programa y de otros medios alternativos, como por ejemplo también La Brújula en la Luna, que en definitiva es un medio alternativo, porque esto es un programa de radio, pero para aquellos que se lo pierden o que lo quieren rescatar o que lo quieren volver a escuchar el programa completo o alguna de sus partes, van al otro medio. Pero además vamos a ampliar, y quien está trabajando en la ampliación de estos medios es nada menos que Miguel Pascuale. ¿Y con qué finalidad hace Miguel Pascuale esto? Con una finalidad muy clara, muy transparente, el bien común, el bienestar general, Miguel está a una altura de la vida donde el tipo, antes que pensar en él, está pensando en los demás, y eso realmente habla muy bien de las personas que acompañan este programa. Todas las personas que acompañan este programa son personas preocupadas por el otro, cuando el dolor del otro le duele, cuando las penas del otro le duelen, cuando las injusticias le duelen. Usted, ¿dónde está? Está en este programa. Le damos los muy buenos días a Florencia Videberry, realizadora de los flyers de difusión con los cuales la gente se va prendiendo a nuestro programa. Así que gracias, Florencia, muy buenos días. Le damos los muy buenos días también a la doctora Mónica Colunga, que en Corrientes Capital hace que no se escuche un conjunto muy importante de correntinos mayoritariamente, porque ¿quién va a estar en Corrientes? Mayoritariamente correntinos, y sobre todo con la pandemia mucho más correntinos, porque prácticamente no hay turismo. Así que, ¿y cómo nos escuchan los correntinos de Corrientes Capital? A través de Radio Fénix FM 92.1 MHz. Y le damos también los muy buenos días a Gustavo Figini, que hace lo propio allí en las alturas de la cordillera de los Andes, en Uspallata, a través de la Radio La Paquita FM 88.9 MHz. Y le damos también los muy buenos días a la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Aedo,
Bueno, hoy vamos a tener un programa entretenido, un programa entretenido. Pero antes de iniciar el programa propiamente dicho, yo voy a hablar un poco sobre algo que me quedó pendiente el viernes pasado. El viernes pasado yo me fui a los rajes de aquí, aunque cerramos el programa con Laura Deriu, pero me fui a los rajes, a los piques de aquí rápidamente para llegar a mi casa a un Zoom en el cual se iban a hablar sobre la soberanía nacional y el fin de las concesiones, sobre todo ahora que se estaba hablando tanto de la hidrovía, ¿no? Esa concesión que había dado Menem. Y entonces, efectivamente yo tenía previsto hablar allí y de hecho hablé, pero con tantas deficiencias técnicas que en un momento quedé incomunicado. Entonces, entre cortes e incomunicaciones, no pude desarrollar la materia. Entonces, vamos a aprovechar y voy a tratar de hablarlo con ustedes, aunque olvidé mis papeles, pero no importa, no tiene importancia. Ahora me voy a fijar si los traje en el portafolio. Pero, entonces, antes de iniciar el programa, que el programa podríamos decir que se inicia a las 12:30, cuando vamos a tener el primer invitado, Gabriel Alejandro Cantón, el doctor, abogado, que vamos a hablar sobre algo interesante, porque en las últimas décadas se desarrolló un concepto que es la democracia participativa. Ahora, en la Argentina, la democracia participativa fue inventada en 1853 a través del juicio oral por jurados. Por lo menos una de las formas en que tomaría la democracia participativa sería la del juicio oral por jurados. Sin embargo, a lo largo del tiempo, sistemáticamente se ha violentado este mandato constitucional y ya podríamos decir que 168 años después, si no hice mal la cuenta, estaríamos todavía en veremos respecto de esta reivindicación, aunque algunas provincias lo han instalado. Después de hablar con Gabriel Alejandro Cantón sobre democracia participativa y juicio oral por jurados, vamos a estar hablando con un joven científico, estudioso, ambientalista, Matías Ezequiel Figueroa, y le vamos a preguntar si en la Argentina se respeta el derecho de los animales, y también por un proyecto de ley que le han presentado a un diputado que tiene que ver con el menú saludable. Qué interesante. Mire, qué programa, como la mayoría de nuestros programas, son de gran interés. Esto no quiere decir que usted nos informe a través de otros medios, porque lógicamente nosotros no damos tanto esa información general que por ahí dan otros medios, y que, le dicen si Messi va a hacer el contrato con Barcelona, si ¿cómo se llama? Alguna vedette va a ir a algún programa de televisión, si se separaron fulano y mengana, si hay un chimento acá, qué dijo detrás de bambalinas Gallardo. Bueno, todo eso nosotros no lo damos acá, nada de todo eso damos, y simplemente cuando hablamos de algún tema, por ejemplo, como fue la Copa América, lo hacemos desde un hombre que razona, piensa y analiza con mayor profundidad, como es el ruso Berea, no para hablar superficialmente, sino para hablar realmente de un acontecimiento, además porque habíamos ganado, así que el lunes pasado. Pero si no, nosotros de todas esas cositas tratamos de no ocuparnos, tratamos de elevarnos un escalón. Y lógicamente que hay gente que dice, no, Masitelli, la radio es para entretenerme, y usted es un charleta y encima trae a esa gente que habla y no me pasa música y no me dice chismes y no me hace chistes. Ay, Masitelli, ¿cómo va a llevar el programa de esa manera? Bueno, tenga paciencia, amigo, hay que ponerle un poco de esfuerzo a la vida, como un estudiante que dice, no, porque si usted no entretiene al estudiante, el estudiante se distrae, y entonces, no, muchacho, hay que hacer el esfuerzo, Usted, cuando viene un médico a su casa, usted piensa, no habrá ido a entretenerse a la Facultad de Medicina, habrá ido a estudiar, supongo yo, porque si fue a entretenerse, cuando viene no tiene la más idea de lo que le está pasando a usted, entonces, no, bueno, a veces hay que poner un poquito de esfuerzo, hay que concentrarse, hay que retomar esa cultura del esfuerzo, esa cultura del trabajo, esa cultura de levantarse temprano, de producir, efectivamente, producir sanamente, pero producir al fin, porque ahí nos realizamos nosotros y se realizan todos. Bueno, hasta aquí he llegado con este tema, y ahora que me he olvidado los papeles, voy a pedirle a mi amigo Daniel Pérez que a partir del minuto siguiente preste atención. Voy a hablar sobre la soberanía nacional y el fin de las concesiones coloniales. Bueno,
es importante entender que la soberanía nacional es la capacidad, la facultad que tiene un pueblo de organizarse de manera tal de disponer en un territorio sobre la forma en que se va a organizar, la constitución que se va a dar, las leyes que van a imperar, la capacidad de defenderse, la capacidad de juzgar, la capacidad de policía, la capacidad de mantener la salud de la población, de educar a la población, es decir, todo autogestionado por un pueblo. A eso se le llama soberanía nacional. Pero, lógicamente que la soberanía nacional tiene un piso territorial, un suelo, un territorio, un pueblo sobre un territorio, sobre el cual entonces ejerce dicha soberanía de manera independiente. ¿Y qué debería buscar un gobierno a través de la soberanía nacional? Muy sencillo, el bienestar general. Eso es lo que debe buscar, el bienestar general, esa aspiración humana a poder transitar por esta vida viviendo bien, con dignidad, lógicamente trabajando y aportándole a la sociedad, porque en toda sociedad hay deberes y hay derechos porque hay deberes, sin deberes no hay derechos, valga este juego de palabras. Entonces, para eso sirve la soberanía nacional, para buscar el bienestar general, para que la gente esté sana, para que la gente pueda educarse, para que la gente pueda tener una vivienda digna, para que pueda haber espacios públicos realmente bellos en los cuales recrearse, y bueno, en una sociedad realmente justa. Ahora bien, entonces la soberanía nacional empieza por un acto. El acto es la voluntad nacional. Es decir, el acto a partir del cual esto se realiza es la voluntad de ese pueblo de ejercer esa soberanía. Pero esa soberanía, nunca hay que olvidar, es de doble vía. Es decir, usted dice, yo voy a ser soberano sobre este territorio. La República Argentina en particular tiene la pretensión de ser soberana sobre un territorio amplio de 2.800.000 kilómetros cuadrados en el continente, pero con un mar de más millones de kilómetros cuadrados y casi 1.000.000 de kilómetros cuadrados en la Antártida. Es decir, que en total la Argentina estaría sumando como algo así como 8 o 9 millones de kilómetros cuadrados si tomáramos la superficie marítima también. Entonces, es de doble mano, quiero decir, porque también las potencias extranjeras, los otros países, tienen que aceptar que usted es soberano. Es decir, no alcanza con que usted diga y tenga la voluntad de ser soberano. Lo cierto es que en el caso de la República Argentina ha habido muchos elementos a partir de los cuales se ha tratado de deteriorar la soberanía nacional. Esos elementos a partir de los cuales se dañó la soberanía nacional, yo voy a marcar dos, pero son muchos más. Uno es Malvinas, donde efectivamente el Reino Unido, la corona británica, la monarquía, la atrasada, colonialista, imperialista monarquía del Reino Unido, mantiene por la vía de la violencia, de la guerra, ya en 1833 y también en 1982, por la vía y porque tiene asentado allí una base militar tremenda, a través de la violencia mantiene no solo las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sino 1.600.000 kilómetros cuadrados del mar argentino. Es decir, prácticamente 3 veces España es la superficie que ellos manejan en el mar argentino. Así que ahí usted observa que la soberanía no es respetada por el Reino Unido, que además está respaldada por los Estados Unidos, porque son socios en muchas cosas que son infames, que son verdaderamente en otras no, en otras serán buenos, pero en estos es una infamia. Pero en la Argentina ha habido otras formas de vulnerar la soberanía. ¿Por qué? Porque Argentina tenía un desarrollo propio, es decir, tenía planes propios, buenos o malos, pero eran planes propios, que buscaban que la felicidad del pueblo, la grandeza de la nación, se había generalizado. ¿Quién no puede compartir esta consigna? Pero no, otros querían nuestros bienes, otros querían nuestras riquezas, otros querían la naturaleza de este país. Entonces, lo que empezó a batallar desde hace aproximadamente 70 años es las presiones de las potencias extranjeras para que Argentina no tenga planificación estratégica,
para que la Argentina no tenga Estado, para que la Argentina no tenga Fuerzas Armadas, para que la Argentina no tenga un sistema educativo desde La Quiaca a Tierra del Fuego. Y en fin, empezaron a buscar, por un lado, la jibarización del Estado. Ustedes saben que los jíbaros achicaban las cabezas de las personas una vez muertas, lógicamente. Bueno, aquí se achicó, estando nosotros con vida, el Estado, hasta llevarlo a la mínima expresión en la década de los 90. Allí, efectivamente, se desmanteló virtualmente todo el Estado. Es decir, cuando digo desmanteló, quiero decir se lo tupacamarizó, se lo destrozó, se ataron 4 caballos y destrozaron el Estado. Nos quedamos sin YPF, sin yacimientos carboníferos fiscales, sin Entel, sin Segva, en fin, la enorme cantidad de empresas que fueron sustraídas al pueblo argentino para pasarlas a manos extranjeras. Y de esa manera también se vulneró la Argentina, de manera tal que si usted toma hoy las 500 empresas que más facturan en la Argentina, el 75% de dichas empresas son extranjeras, es decir, tenemos un nivel de extranjerización de los conglomerados económicos más importantes del país que, hace que justamente estos grandes conglomerados hacen, no en todos los casos, pero en muchos casos hacen un verdadero saqueo de la Argentina. Y en todos los casos, las remesas las hacen en dólares, cuando mayoritariamente ellos trabajan en pesos en la Argentina, pero luego ellos cambian esos pesos por dólares y los remesan a los accionistas de sus empresas. Lo cierto es que este asunto nos ha llevado a la situación en la que nos encontramos, es decir, que cada vez hay más pobres en la Argentina. Si usted toma, cada 4, 5, 6 años y va haciendo una marquita, va a ir viendo que cada vez hay más pobres en la Argentina. A veces baja un poquito, porque cuando la situación se vuelve explosiva, es como que, hacen un esfuerzo, baja un poquito la pobreza, pero después vuelve a subir y sube ya a un escalón más alto del que estaba. De manera tal que han empobrecido a todo el pueblo argentino. Al pueblo argentino se lo ha empobrecido. ¿Y para qué se lo ha empobrecido? Para deteriorar su soberanía nacional. Porque quien ejerce la soberanía es el gobierno, lógicamente, pero la ejerce a través de un pueblo que tiene voluntad del ejercicio de su soberanía. Y cuando un pueblo pierde la voluntad en el ejercicio de su soberanía, lo que ocurre es que hay un decaimiento moral. Y cuando usted está empobrecido, lógicamente empieza a perder de vista el futuro. El futuro se le empieza a venir muy cerquita de la nariz y ya empieza a ver cómo llega fin de mes. Y cuando la situación aún es de mayor empobrecimiento, usted ya no solo no tiene futuro, sino que no tiene fin de mes. Todos los días hay que pensar cómo levantar el puchero, cómo vivir, cómo darle de comer a los pibes. Es más, planificar en muchos casos a qué comedor vamos a ir. Gente que nunca había ido a un comedor porque estaba acostumbrada a comer en su casa, en estos momentos tiene que ir a un comedor. Entonces, claro, el futuro se lo robaron, le robaron el fin de mes, le robaron las fiestas, le robaron la felicidad, y usted está sobreviviendo. Entonces, cuando usted hunde a un pueblo en la sobrevivencia, ese pueblo lógicamente pierde esa voluntad de ser que tuvo el pueblo argentino, un pueblo heroico, un pueblo batallador, un pueblo rebelde, un pueblo bien alimentado, quizás no por un plan alimentario pensado desde el Estado, sino porque la gente se alimentaba y era fuerte y era realmente vigorosa. Bueno, eso ha ido pasando y nos han ido hundiendo en un desánimo generalizado, con lo cual el ejercicio de la soberanía ha ido debilitándose al máximo. Entonces, ahora viene el tema de las concesiones. En las concesiones, un Estado puede hacer alguna concesión, no está mal, pero ¿cómo se hace una concesión? Bueno, usted hace un plan general, y entonces dice, las energías nacionales dan para administrar YPF, dan para administrar ferrocarriles argentinos, dan para administrar esto, aquello, y acá tenemos algo que lo vamos a concesionar. Esto no es tan estratégico. Pero la Argentina lo que ha hecho, cuando el Partido Justicialista con Menem a la cabeza en los 90,
y sus aliados de la UCD y otra gente hacen el desguace del Estado, empiezan a concesionar. Y claro, los concesionarios ya no tienen por objetivo el bienestar general, como deberían tener los gobiernos, como deberían tener las empresas públicas, que trabajarían con proyectos a mediano y largo plazo, con una estrategia. No. Las empresas concesionarias vienen a hacerse la América, es decir, vienen acá y tratan de ganar el máximo posible en el menor tiempo posible. Entonces, ellos no hacen ni las inversiones, ni tienen la perspectiva de que lo que están haciendo es parte de un todo, es parte del desarrollo de un país, y por tanto, las concesiones en general que se hicieron en la Argentina fueron concesiones coloniales. Usted puede hacer una concesión, no quiere decir que un Estado no la pueda hacer, pero una cosa son las concesiones que hace una nación soberana y otra las concesiones coloniales. Las concesiones coloniales están dirigidas desde afuera para que usted no pueda manejar nada, es decir, para que cualquier gobierno que llegue no pueda manejar las cuestiones centrales. ¿Y cuáles son las cuestiones centrales? Las que no se discuten en la Argentina. Masitelli, ¿cómo que no se discuten? Sí, las cuestiones centrales no se discuten en la Argentina. ¿Por qué? Porque en general las colonias no discuten las cuestiones centrales, porque esas desde afuera se manejan. ¿Y cuáles son las cuestiones centrales? Mire, paso a mencionarle algunas. Primero, la población. La cuestión central de un país es la población. Lógicamente somos un pueblo que ejerce soberanía sobre un territorio, de manera que todo está circunscripto a que ese pueblo esté firme, ese pueblo esté sano, este pueblo esté con ideales vigorosos, de bienestar, de crecimiento en favor de la vida. Bueno, no se discute esto. Entonces, somos 45 millones de argentinos y el INDEC, que hace una proyección de crecimiento de la población, dice que dentro de 20 y pico de años seremos apenas 52 millones. No, eso está mal. Pésimo está. Nosotros tenemos que ser en 50 años 100 millones de habitantes. 100 millones de habitantes, Masitelli, sí, todavía cuando estemos en 100 millones de habitantes tendremos apenas 32 habitantes por kilómetro cuadrado. Estaríamos muy, pero muy lejos de los países más habitados del mundo. Es decir, todavía seguiríamos siendo pocos, con 100 millones de habitantes. Entonces, eso no se discute en la Argentina. ¿Cómo hacemos una política para que dupliquemos la población en 50, 55, 60 años, a que lleguemos a los 100 millones de habitantes? ¿Y qué otra cosa no se discute, Masitelli? No se discute la ocupación y el uso del suelo, porque la oligarquía terrateniente se robó el suelo argentino en el siglo XIX y lamentablemente no hubo una política durante el siglo XX y el siglo XXI de recuperar tierras en favor de una recolonización del territorio argentino para que lo ocupemos de manera inteligente y lo usemos de manera inteligente. El suelo argentino es un verdadero desierto, porque usted, si va por los caminos, va a ver a un costado y otro lado de la ruta que bien o son zonas desérticas o las tierras más fértiles están cultivadas con soja transgénica y otros transgénicos que realmente no hay vida allí. No hay vida humana y tampoco hay vida de aves y no hay vida de lombrices, no hay vida de bichitos. ¿Por qué? Porque usan agrotóxicos y matan todo. Entonces nosotros, otra cosa que tenemos que discutir, ya dije población, ocupación y uso del suelo. ¿Qué otra cosa no discutimos? La energía. No discutimos la energía. Entonces, por eso en un momento entregamos absolutamente todo, y privatizamos, concesionamos, tanto sea la generación de energía como el transporte y la distribución de la energía, todos elementos absolutamente estratégicos en el desarrollo de una nación. La energía es un componente absolutamente vital a la hora incluso de abrir la canilla a la mañana. Cuando abre la canilla, usted tiene agua en su canilla porque hay energía que ha llevado el agua hasta el tanque de su casa. Y no hablemos de la luz, no hablemos, en fin. Energía, absolutamente estratégico. ¿Qué otra cosa? El transporte. El transporte. ¿Por qué? Porque usted podría hacer un plan de transporte multimodal donde acomode todos los factores para realizar un transporte de personas y de cargas absolutamente eficiente en función de un plan estratégico de desarrollo nacional.
el transporte tampoco. Y dentro del transporte, uno de los capítulos es lo que se está llamando la hidrovía del Paraná, donde le han dicho que el Paraná es una hidrovía cuando el Paraná es un río absolutamente estratégico, ocupado por negocios y potencias extranjeras. Bueno, me fui quedando sin tiempo, pero ya vamos a estar en contacto entonces con nuestro amigo. Quiere decir, cerrando, porque en realidad nos quedan muchísimos otros temas, pero le vamos a dejar a nuestro amigo Daniel Pérez que circunscriba esta pequeña editorial para que los amigos que me invitaron para hablar sobre el tema de la soberanía nacional tengan su material y lo puedan realmente reproducir para aquellos que lo quieran escuchar. De mi parte les digo, hay que recuperar la necesidad de una Argentina justa, ecológica, moderna y soberana. Si nosotros recuperamos eso, yo le digo que estamos dando un salto hacia adelante realmente espectacular. Un salto hacia adelante espectacular que va a ubicar a nuestro país allí donde debe estar, que es entre los 10 países más importantes del mundo. ¿Masitelli no se le fue la mano? No se me fue la mano en absoluto. Y la deuda, Masitelli, bueno, la deuda es uno de los componentes a partir de los cuales se cercena la soberanía argentina. Está creada ficticiamente, la deuda ficticia está creada para cercenar la soberanía de los argentinos. Entonces, la ley de entidades financieras es justamente para que el capital financiero reemplace la soberanía nacional en términos monetarios, en términos de crédito, en términos fiscales incluso, porque de esa manera los bancos son los que tienen el manejo de ese resorte absolutamente estratégico que es el crédito público, el crédito sin el cual evidentemente la actividad económica se vuelve absolutamente difícil. Bueno, pasamos a otro tema y ya estamos en contacto con nuestro amigo Gabriel Alejandro Cantón. Alejandro, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo estás, Mario? Bien. ¿Cómo te digo, Gabriel o Alejandro? Gabriel. Gabriel. Me llaman, todo el mundo me conoce por mi primer nombre, pero bueno, es lo mismo, no, respondo igual. Bueno, está bien. Mi segundo nombre es Francisco, pero nadie lo conoce, de manera que si llaman... porque estamos acostumbrados al primero. Absolutamente. Por Mario y viste, uno agenda siempre por el primer nombre, pero bueno, es costumbre. Bien, bueno, entonces te llamo Gabriel, estamos hablando con el doctor Gabriel Alejandro Cantón y lo hemos convocado al día de hoy con la finalidad de observar esta cuestión que se viene manejando desde hace un par de décadas, que es la democracia participativa, que recorre buena parte de América y que también recorre una parte del mundo, donde los pueblos quieren participar. Pero resulta que cuando uno reflexiona dice, pucha, pero en la Argentina ya en 1853 nuestros constituyentes pensaron en cierta medida en una democracia participativa a través del juicio oral por jurados. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo interpretamos, Gabriel? La ingeniería constitucional nuestra, digamos, el formato constitucional elegido como forma de gobierno, es muy interesante y completo, es muy avanzado para la época en el cual fue pergeniado, ¿no? Uh-huh. Cuando vos hablas de la democracia participativa, implica que el pueblo en sí tiene el principal protagónico, ¿no? En la vida institucional. Claro. ¿Cierto? Esto no solo se hace a través del juicio oral por jurados, que lo tenemos reflejado en la Constitución en 3 partes, ¿no? Sino que además prevé esta Constitución, a diferencia que cualquiera de las de Latinoamérica o incluso la de Estados Unidos, que es el reflejo que nosotros tomamos para hacer esta, claro. ¿No es cierto? Tienen el voto directo, ¿sí? El voto directo es otra cuestión para la cual hoy no he sido convocado, pero es otro de los aspectos que garantiza la participación del ciudadano en la vida institucional. Y es una herramienta constitucional que sirve para equilibrar las acciones de gobierno, ¿bien? Pero cuando hablamos estrictamente de juicio oral por jurados, hablamos de la administración de justicia. ¿Por qué? Porque el juicio oral por jurados comienza siendo un derecho
está garantizado en el artículo 24, en la primera parte, ¿no?, de la Constitución, que habla sobre derechos y garantías. Bien, el juicio oral por jurado primero es un derecho para los constituyentes originarios, y después en el artículo 75, inciso 12, le impone al Congreso la obligación de dictar la ley que garantice este sistema de justicia como derecho. ¿Sí? Claro. Luego, los artículos 116 y 118 le dan a los jueces la competencia que tiene que tener, que no es la de, utilizar la función de condena. La función de condena tendría que estar a cargo de un jurado en todas las especialidades del derecho. ¿Bien? Ese es el sistema de justicia que establece la tercera función, la función de condena, es decir, aquella que asigna la responsabilidad por un hecho ilícito a un ciudadano por su par. Implica esto, este es el concepto, ser juzgado por nuestros pares, ¿correcto? Claro. Eso es lo que el espíritu constitucionalista de 1853 tenía en vista para este proceso, motivo por el cual es que los jueces son elegidos por el poder político, pero no para tomar las decisiones de condena. Son elegidos por el poder político, y cuando digo poder político me refiero a la propuesta del Ejecutivo con acuerdo del Senado, con 2/3 de sus miembros totales para la designación de los jueces, ¿no? Sí. Pero con funciones de proceso, custodia del proceso tienen los jueces, y está eso en los artículos 116 y 118. ¿Qué quiere decir? Que no tienen ni funciones investigativas, ni acusatorias, y no tienen funciones de condena los jueces según la Constitución. Lo que deben hacer es vigilar que el procedimiento se desarrolle conforme a derecho, que se garantice el derecho de defensa en juicio del que es sometido a la jurisdicción, y que además tenga los principios, se le respete el principio de inocencia, todas las garantías constitucionales del debido proceso, etcétera, etcétera, que están relacionados. Esa es la definición del magistrado, motivo por el cual puede ser designado por esa metodología, porque las decisiones definitivas en una causa son las de condena, las que atribuyen la responsabilidad por la cual yo puedo resultar sancionado, ¿no? Correcto. Entonces, la responsabilidad más grande que demarca esto de para lo que he sido convocado hoy, que es hablar de la participación ciudadana en la vida institucional del país, le viene dado por esta administración de justicia, que implicaría que nosotros, además de ir a votar cada 2 años, ¿no?, tendríamos que poder ir a integrar un jurado al menos 2 veces en el año, ¿no es cierto?, dependiendo del tipo del cúmulo de trabajo que tenga la jurisdicción donde residimos, ¿sí? Claro. Pero esto, imagínate, Mario, que si esto ocurriera en los términos que lo estamos describiendo, la participación del ciudadano y la responsabilidad que éste tendría en la actualidad, digamos, en las acciones que la justicia desarrolla, obviamente que sería una participación mucho más activa, ¿correcto? Y decisoria, por lo cual muchos actos de corrupción tendrían su control de constitucionalidad si pudiéramos contar con el ejercicio pleno de ese derecho. Arrancamos la conversación diciendo que es un derecho primero, pero después es una obligación de los órganos de gobierno garantizarlo. Claro. ¿Correcto? Pero ojo, no nos quedemos solamente con la provincia de Buenos Aires, Esto es un derecho para todo ciudadano sin importar dónde resida, ¿correcto? Bien. ¿Qué quiere decir? Que no puede venir un gobernador a decirme que tiene la independencia de procesal para dictar dentro de su jurisdicción digamos, el sistema de justicia que quiere, porque lo que tiene la provincia no es independencia, sino autarquía. Primero la Constitución Nacional, y una vez que esté garantizada, de ahí en más podemos tener la libertad de dibujar. Pero los derechos y garantías constitucionales son para respetarlos a lo largo y a lo ancho del país. Te quiero hacer esta consulta. El artículo 29, ¿no?, de la Constitución Nacional plantea que el Congreso no puede concederle al Ejecutivo nacional ni tampoco a las legislaturas provinciales, a los gobernadores, facultades extraordinarias, ¿no?
Facultades a partir de las cuales, estén en manos de los ejecutivos, nacionales o provinciales, la vida, el honor o las fortunas de las personas. Porque eso conllevaría una nulidad insanable, es decir, que eso no se podría, lo que hicieran presidente o gobernadores, sería insanablemente nulo y además atribuiría sobre aquellos que conceden dichas facultades el carácter de infames traidores a la patria. Ahora bien, esto es gravísimo porque efectivamente la acumulación de poder en los ejecutivos, cuando es excesiva, da lugar a abusos, etcétera. Ahora, da la impresión de que en los jueces tienen facultades extraordinarias porque efectivamente se han autoatribuido o con la complacencia del poder político tienen la atribución de penalizar a las personas, de condenarlas a cárcel, de privarlas de su libertad, cuando en realidad por la Constitución esa facultad no debería existir. ¿Cómo se califica entonces una corporación que avanza sobre facultades extraordinarias que en principio no devienen de la propia Constitución Nacional? Muy bien. Es una pregunta interesante que tiene dos partes, Mario. Te la voy a contestar muy rápido y sencillo. Antes de abordar el tema de los jueces, me interesa que me has reproducido el artículo 29 de la Constitución Nacional, y es una puerta que estuvo cerrada hasta el año 94 esa. No podía el Poder Legislativo delegar funciones legislativas en el Ejecutivo de ninguna forma. ¿Sí? Pero con la reforma del 94 se incorporó el artículo 76 que la dejó entreabierta. ¿Por qué? Porque ante situaciones de emergencia que el Congreso debe declarar primero, por un tiempo determinado y con una rendición de cuentas del Ejecutivo posterior, ¿no? Se puede delegar la facultad legislativa para atender esa emergencia en específico, ¿sí? Claro. O sea que cuando, por ejemplo, en la situación de pandemia que vivimos el año pasado, el Congreso debió haber decretado por ley la emergencia sanitaria. Sin embargo, esa facultad que indica el artículo 76, que debe delegar primero el Congreso, se la suplantó por el decreto de necesidad y urgencia 260 del 2020, absolutamente inconstitucional. Y todo lo que en consecuencia de ese decreto el presidente Fernández decidió, suprimiendo los derechos y garantías de los argentinos durante el 2020, durante 9 meses, e incluso en lo que va de este año, siguió administrando la pandemia sobre la base de ese decreto inicial que declara la emergencia de forma inconstitucional. Partiendo de esa base, me interesa que la audiencia tuviera claro que toda la administración de la pandemia fue inconstitucional, de principio a fin, y la oposición se sacó la foto con esa inconstitucionalidad, ¿no? Sí. A sabiendas de que era incorrecto declarar la emergencia sanitaria por un DNU, no se declaró inconstitucional por la Corte tampoco, y ahí yendo ya al asunto de los jueces. La Corte tiene competencia que es específica, originaria de la Corte, que es el control de constitucionalidad de los actos de gobierno, ¿sí? Ya sean nacionales o provinciales. Eso es competencia originaria de la Corte, está en la Constitución muy clarito. Hay una serie de incisos, hay alrededor de 14, 15 incisos que determinan la competencia que debe intervenir de oficio la Corte cuando advierte irregularidades por el estilo. ¿Bien? Entonces, habiendo aclarado el primer punto que tiene que ver con el juego del artículo 29 y el 76, ya entramos en la parte de la justicia, el sistema de justicia. Tenemos que decir que el sistema de justicia actual nuestro es inquisitivo, propio de la Edad Media, que concentra las decisiones judiciales en una persona. En aquella Edad Media era el emperador, ¿sí? que le daba instrucciones a sus jueces a quién debía juzgar, cómo, cuándo, de qué manera, ¿sí? Decidía el tipo de proceso según la cara de quien era sometido a ese proceso, en fin. Todo ese tipo de situaciones a nosotros nos rigieron desde que somos país libre, ¿sí? Porque ese derecho que tenemos garantizado en el artículo 24 de integrar un jurado y tomar las decisiones de condena, jamás en 168 años que cumplió la Constitución este último 1 de mayo, ¿no? Se nos pudo respetar, o no se nos quiso respetar, en realidad.
para ser honesto. Entonces lo que yo tengo para responderte lisa y llanamente, y no hay nadie que me lo pueda discutir, es que este sistema de justicia es inconstitucional de principio a fin, porque no resulta compatible con un sistema democrático, representativo y federal que desconcentra las acciones de gobierno en tres poderes. Hace el sistema de justicia al revés que el sistema de gobierno elegido por los argentinos. Entonces, tenemos el problema del desequilibrio institucional que tenemos, y estamos renegando siempre que los jueces están pateando para el lado del político de turno, porque el político de turno es el que los designa. Y estos, a su vez, toman las decisiones de condena que no les son propias. ¿Correcto? Entonces, claro, en ese juego que nos han metido en la cabeza de que nosotros no tenemos la preparación intelectual para integrar un jurado, que no tenemos para determinar una sentencia en el sentido técnico, no nos confundamos, porque el jurado está compuesto de ciudadanos comunes que tienen sentido común, ¿sí? Y es lo único que el ciudadano necesita para analizar los hechos. No necesita el asesoramiento técnico. Para cualquier cuestión procesal, técnica, que necesite evacuar al momento de integrar un jurado o de analizar una propuesta de acusación que el fiscal le haga a un jurado, puede solicitarle al juez las preguntas que necesite, y le evacuará las consultas para que tenga el concepto fresco para tomar las decisiones. Pero las decisiones, con el asesoramiento del magistrado, que para eso está, las debe tomar el ciudadano común, no las tiene que tomar el juez. Y el desequilibrio institucional que yo pregono siempre que se me invita para hablar de este tema es porque yo quisiera hacer reflexionar a la comunidad jurídica sobre estas cuestiones, porque el Consejo de la Magistratura es una muy buena incorporación que se ha tomado del derecho comparado europeo, ¿no es cierto?, para hacer más fino la selección de los jueces. Y me parece muy bien, pero ¿qué tipo de jueces y con qué funcionalidad nosotros lo estamos incorporando? ¿Con decisiones de condena? No, porque si el Consejo de la Magistratura toma decisiones para designar o, digamos, pulir la lista de candidatos que el Ejecutivo presenta en el Legislativo, que sean jueces que vigilen el proceso. Y viene bien la labor del Consejo de la Magistratura definido en 1994 en la Constitución, porque estaría, digamos, poniendo el énfasis en la preparación intelectual que debe tener el juez para asesorar un jurado en la oportunidad que lo tiene que hacer, para delimitar cuál es la evidencia que puede ser sustanciada en un juicio oral, ¿no? Para, por ejemplo, determinar las medidas cautelares que protegen el procedimiento, ¿sí? Esas son las funciones constitucionales de un juez, pero no la de dictar sentencia. Las sentencias tienen solo que ver con el aspecto procesal del sistema de justicia, no de condena. Eso está clarito en la Constitución, y si no, bueno, la comunidad jurídica seguramente que me está escuchando puede recurrir al texto constitucional puro, lo leemos y van a ver que no por casualidad, primero es un derecho, y está en la parte de derechos y garantías el artículo 24 cuando refiere al juicio oral por jurados, y después es una obligación de los poderes garantizar el cumplimiento de ese derecho, como lo es el de garantizar todos los demás derechos. ¿Correcto? Correcto, sí, claro. Del que estamos hablando es puntualmente necesario y fundacional, porque el país sería otro totalmente diferente, como un mundo nuevo. Qué lindo sería que pudiéramos tener una oferta en estas elecciones legislativas que proponga llevar el texto puro de la Constitución a la práctica, ¿no? Bueno, acá tenés uno que lo va a llevar. Gabriel, si tuviéramos que viste que le dicen los estudiosos que el cerebro funciona mejor cuando las opciones son binarias, blanco o negro, frío, caliente, nacional o extranjero. Entonces, en esa dicotomía simplona, simplista, y que muchas veces es más una caricatura que una realidad, pero si nosotros tuviéramos que plantearlo en esos términos, podríamos decir que una sería la justicia con juicios orales por jurados
sería una justicia democrática y en cambio la actual sería una justicia elitista o corporativa? Ahí podríamos tener la disyuntiva, o ¿cómo lo llevarías a términos binarios? En términos binarios, la primera parte de la ecuación que mencionaste está correcta. ¿Sí? La segunda parte, solo le agregaría lo siguiente. Digamos, la dicotomía es si nosotros queremos un sistema de gobierno descentralizado o centralizado. ¿Sí? Centralizado implica que las decisiones pasan por una sola persona, tanto las legislativas, las judiciales, como las administrativas. ¿Sí? Eso es centralizado. Lo que nosotros nos queda como resabio centralizado es el sistema de justicia, porque lo demás está descentralizado. Las funciones legislativas las tiene el Congreso, las funciones judiciales las tienen los jueces y la función administrativa del presidente. Pero el sistema de justicia, la dicotomía, lo binario, viene a ser que si uno quiere las decisiones judiciales centralizadas o descentralizadas, ¿cómo funciona mejor? Entiendo que los constituyentes originarios quisieron descentralizada, ¿no? Porque es por eso que cuando nosotros analizamos un poquito de historia y vemos que la guerra de secesión nuestra, que delimitó el proceso constitucional histórico que tuvo 42 años de guerra en nuestro país hasta llegar a 1853, que se declara la Constitución, es porque la batalla de Cepeda la ganaron la gente del interior que tenía estas ideas de descentralizar el gobierno. ¿Por qué? Porque si se fija en el contexto histórico que esto se da, Buenos Aires tomaba todas las determinaciones, porque tenía el acceso al puerto, tenía el manejo económico de la economía nacional, ¿correcto? De toda la región en realidad. Entonces, ¿qué pasó? Gana la guerra al interior del país. Entonces, ¿qué hace Buenos Aires? Se pasa fuera de la Confederación 12 años. Cuando ingresa, ¿qué le pide a los republicanos del interior? Que ellos sigan manejando el puerto y sean la capital de la nación. Y ahí, al admitir a Buenos Aires con esas condiciones, vuelve a centralizarse en los hechos, porque la Constitución no se modificó, en los hechos se centraliza históricamente las decisiones en Buenos Aires. Entonces el poder central, el presidente, empieza a ejercer con las facultades que en ese acuerdo implícito vendría a ser, porque no es nada legal, empieza a gobernar con una suerte de decisiones centralizadas en esa ciudad que después de ese acuerdo forma parte de la nación que se crea en 1862, ¿correcto? Sí, claro. En ese contexto y con ese antecedente histórico podemos llegar a comprender, no justificar, pero comprender por qué los gobernantes desde ese año a la actualidad gobiernan con los criterios que estamos viendo, ¿sí? Pero no es el sistema de gobierno que se creó y que está escrito. Debiéramos nosotros ser respetuosos de la Constitución y animarnos a gobernar con una justicia totalmente independiente que se administre por un jurado y que el juez cumpla las funciones que tiene la Constitución prevista. Y si alcanzamos ese equilibrio, vamos a dar seguridad jurídica, vamos a tener credibilidad, sustentabilidad, proyección a futuro y todas las demás circunstancias crónicas que nos han afectado como nación irán solas hacia su lugar, porque ¿quién quiere venir a invertir en un país que el mojón de lo que es correcto y de lo que no lo es se está corriendo todo el tiempo? Hoy estamos viendo que de una hora para la otra se corre, porque el señor presidente tiene un discurso hoy y a la noche tiene otro. Entonces, ¿qué vamos a conseguir con eso? ¿Seducir a capitales extranjeros? Ni por casualidad, Mario. Bueno, me quedan muchas preguntas, pero la vamos a tener que dejar para la próxima porque me queda un minuto nada más. Te hago la última, pero lamentablemente comprimidos por el horario. ¿A qué atribuís vos que el pueblo no haya hecho hincapié en la adquisición de este derecho, en el ejercicio de este derecho, a lo largo de tantos años, habiendo en la Argentina una cantidad grande de abogados? Vos sos abogado, yo soy apenas un técnico mecánico, pero ¿a qué atribuís vos
que efectivamente la abogacía no haya hecho docencia respecto a este tema? Hay una corporación judicial y política que le conviene seguir teniendo este sistema de justicia porque la controla la justicia a través de este sistema. Esto es clarito como el agua y es corto la reflexión. Después, la otra parte de la respuesta, y si querés lo dejamos pendiente para la próxima, es el tema del voto. Con el voto nos han tenido controlados, porque nosotros no estamos pudiendo elegir los legisladores que deben cumplir con el juicio oral por jurados correctos. Al no poderlos elegir de manera directa, porque tenemos que elegir una lista sábana, la lista sábana, el orden en que van a sentarse en la banca no lo dispone la gente, sino el partido político. O sea que cuando se sientan en el Congreso, la pleitesía se la deben al partido político, no al voto directo de la gente. Te diría peor, se la deben al caudillo que organizó esa lista. En el interior es así, claro. Y acá al líder, que es el que organiza la lista. Bueno, todas prácticas que hay que superar. Bueno, prontamente vamos a volver a hablar, Gabriel. No hay ningún problema, Mario. Bueno, yo te agradezco muchísimo. Te agradezco muchísimo tu participación aquí en La Brújula y siempre nos ayudas a esclarecernos sobre un tema que ha pasado inadvertido durante 37 años de democracia, pero que es hora de que lo pongamos en el centro de la escena. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, Mario. Que sigan muy bien todos. Gracias. Bueno, hemos hablado con el doctor Gabriel Alejandro Cantón. Ahora vamos a la tanda de la radio. Bueno, seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna y ya estamos en contacto con Matías Ezequiel Figueroa. Muy buenos días, Matías. ¿Cómo te va? Hola Mario, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bien. ¿Cómo estás en Mendoza? Así es, estoy acá en Ciudad, estoy acá a escasos metros de Plaza Independencia, así que sí, estoy acá muy cerca de Mendoza. Bueno, yo tengo gratísimos recuerdos de aquella Plaza de la Independencia en Mendoza a la edad de 16 años, pero son viejos temas que pasaron hace muchas décadas, de los que ya ni me quiero acordar, aunque son bellos temas de otros tiempos. Matías, ¿y el frío, cómo está la temperatura allí? ¿Hace mucho frío? Sí, increíblemente hicieron 0 grados, así que sí, estamos viviendo una época de bastante frío y es un poco atípico. Es más, nos han dicho que este año son temperaturas más bajas que el promedio anual, el promedio histórico, así que sí, son temperaturas bastante bajas. Bien, bueno, acá también hace mucho frío. Una de las cosas que te quería preguntar es si en la Argentina se respeta el derecho de los animales, si hay conciencia sobre eso, más allá de la palabra mascota, que está bastante difundida y por algunos cuestionada, y más allá de que, lógicamente, toda la gente que tiene un perrito, un gatito u otro animalito, un pajarito, en fin, siempre siente una corriente amorosa hacia su animal, pero si en términos más globales esto está incorporado a la cultura argentina, o en todo caso, si estamos en tránsito, ¿en qué momento de ese tránsito estamos? Bien, la respuesta sería que a veces sí y a veces no, porque no se cumplen todo. Lamentablemente tenemos una legislación, por supuesto, bastante amplia, pero lamentablemente no se cumple siempre. Soy más explícito. Por ejemplo, tenemos la ley que se sancionó hace muchísimos años, que empezó con la ley 2786 en el año 1891, que es ahora la nueva ley, que es 14.346. Y lamentablemente esa ley se aplica o se controla a veces, y son penas que son de 15 días a un año, y que es una pena que ya queda bastante rezagada en el tiempo. Por otro lado, han habido avances en la legislación. Pero penas ¿por qué delito? Maltrato animal. Maltrato animal. Uh-huh. Exactamente. Son penas que lamentablemente son escarcelables, entonces no es algo muy efectivo, digamos, a la hora de controlar este tipo de actuaciones de las personas. Uh-huh. Por otro lado, han habido avances, por supuesto. Por ejemplo, acá en el país, en el 2016, 2016, bien digo, la ley 2730, que prohíbe la carrera de perros en todo el país. Claro. O, por ejemplo, la 27263, que es sobre la sanidad de los animales y los vegetales, que es justamente para controlar y prevenir enfermedades y plagas.
Entonces, han habido avances, pero lamentablemente la gente todavía no toma una conciencia real. Hoy en día estamos viviendo una pandemia que se cree que es producto y origen del uso de animales. Uh-huh. Entonces, vemos un avance, pero el tiempo apremia y lamentablemente no tenemos mucho tiempo. Hay diversos informes científicos que avalan que hasta el año 2030, si no hacemos un cambio de hábito en nuestro consumo, habrán consecuencias irreversibles. Por lo cual, no tenemos demasiado tiempo como para perder, y lo que tratamos de hacer desde diferentes ámbitos es justamente crear conciencia, no solamente en la población, sino también en los políticos, en la gente relevante que tiene algún tipo de influencia. Y bueno, estamos... Ahora, Matías, el tema, nos mantenemos por un instante en el tema de los animales. Bueno, a los animales se los maltrata de distinta manera, ¿verdad? Es decir, hay alguna gente pobre que lleva a su carro juntando, en fin, cartones y otras cosas que recoge de las basuras, y vos ves a los caballos realmente que están tirando ese carro. Eso es una forma, por decirlo de alguna manera, pero hay otras formas, como por ejemplo los grandes freelot, los grandes lugares donde las megagranjas que se quieren instalar en la Argentina para la cría de porcinos. ¿Cómo ves ese aspecto del manejo de los animales prácticamente como si fuera una mercancía inerte, sin vida, cuando en realidad son seres vivos e incluso tienen un sistema nervioso central? De manera que, ¿cómo ves ese vínculo? Bien, yo como tengo una mirada cientista y que está muy relacionado con el tema del veganismo, nosotros siempre estamos en contra de todo tipo de uso de los animales. Justamente usted nombraba el tema de algunos usos que se le hacen a los animales, las carreras de perro, peleas de gallo, acuarios, zoológicos, etcétera. Y lamentablemente es algo que se va reduciendo muy paulatinamente y muchos animales quedan en el camino y mucha gente todavía no lo comprende de esa forma. Por supuesto, cuando nos enteramos del proyecto y, bueno, el negocio también, por supuesto, de las megagranjas porcinas de China, bueno, tomamos cartas en el asunto con varias organizaciones, tratando de frenar esta movida, que creemos que ya tienen los avales científicos suficientes como para demostrar de que es algo totalmente insalubre, que ya ha tenido consecuencias, y que lo vemos no solamente en China, sino también países del primer mundo. Por ejemplo, Inglaterra, Alemania, han tenido que sacrificar a decenas de miles de cerdos porque se han enfermado, porque han creado variantes nuevas de virus. Por lo tanto, es un foco infeccioso latente, potencialmente mortal, y que no vale la pena o sea, no solamente desde un punto de vista económico, sino desde un punto de vista también ético, porque éticamente las condiciones a las que son sometidos los animales en las granjas industriales son condiciones de hacinamiento, de tortura, de asesinato. Por lo tanto, no hace falta, creo que, seguir socavando mucho más, porque las evidencias están a la vista. Por lo tanto, nuestra postura es totalmente en contra. Creemos que si realmente se quiere reactivar la economía, hay opciones mucho más viables. Ahora, el tema de la alimentación, que está directamente relacionado, porque nosotros en realidad en nuestra dieta ingerimos carne vacuna, porcina, pescado, en fin, aviar. ¿Vos cómo ves eso? Porque eso está absolutamente arraigado, de allí provienen una cantidad de proteínas y en general incluso médicos nutricionistas advierten muchas veces que son necesarias para lograr, bueno, proteínas, etcétera, que hacen al bienestar del ser humano. ¿Cómo ves la solución a ese tema? Bueno, la solución hoy en día existe. Las 40 principales academias de nutrición e instituciones del mundo, estamos hablando de la estadounidense, alemana, del Reino Unido, la OMS, la propia de la Argentina, avalan que una dieta vegetariana y vegana es saludable en todas las etapas de la vida.
Por lo tanto, sí, se puede llevar una dieta absolutamente saludable. Y por otro lado, la tecnología nos da una solución bastante, bueno, ingeniosa. Existe la carne sintética y también existe la carne in vitro. La carne in vitro o carne de laboratorio se crea a través de células madre que se extraen y se hace replicar en el laboratorio. Y lo que se crea es un pedazo de músculo, un pedazo de carne, que encima no solamente es más barato, ocupa menos recursos, menos agua, sino que tampoco tiene ni vacunas ni, ¿cómo se llama?, ni antibióticos. O sea que es una carne mucho más saludable que la que está consumiendo hoy en día la persona promedio. Por lo tanto, me parece que es una solución bastante ingeniosa que podría servirnos y se está tratando de comercializar acá en el país a gran escala. Probablemente lo veamos dentro de algunos años, pero ya la solución existe. Por lo tanto, los ganaderos que no hagan esta transición, lamentablemente van a tener una pérdida económica importante porque la carne in vitro va a ser mucho más barata y les va a convenir a todos. Sí, lo hemos tratado en el programa, el tema, y da la impresión de que va por allí la cosa. ¿Vos realmente estás convencido o pensás que es más hoy una expresión de deseos que una posibilidad de reemplazar? Porque uno se pregunta, China podría avanzar en esa dirección también, y sin embargo tienen la idea de trasladar este foco contaminante que vos has señalado, que deviene realmente en infecciones peligrosísimas, en focos virósicos que realmente se pueden trasladar a la sociedad y causar, como está causando en la actualidad, una enorme pandemia, y que los ha llevado a ellos a sacrificar millones de animales. Sin embargo, lo que están eligiendo es el camino de trasladar, por decirlo así, la producción riesgosa a la periferia, en este caso la Argentina, y mantener de todas maneras el consumo interno a través justamente de la matanza de animales vivos. ¿Vos crees que en realidad este camino puede lograr la magnitud para satisfacer una demanda creciente de la humanidad en torno a proteínas provenientes de la carne? Bien, yo creo que lo que está haciendo China está invirtiendo y diversificando lo más posible su dinero. En este caso hace un poco de ambas cosas. Por ejemplo, está invirtiendo porque cree que en el corto plazo no va a ser posible. Y lo cual yo también creo lo mismo. Creo que justamente la carne in vitro nos va a servir muchísimo, pero que no va a ser una solución a corto plazo y va a tardar años en poder satisfacer la demanda mundial. Por lo tanto, lo que está haciendo China es asegurarse la provisión de carne, y mientras tanto sigue también, también tratando de incluir nuevas tecnologías que, bueno, lo vamos a ver dentro de algunos años, por supuesto, pero que va a demorar porque la producción que se necesita, el dinero y el tiempo va a ser bastante grande. Pero bueno, hoy en día la solución existe. De hecho, ya hay empresas que están invirtiendo cientos de millones de dólares. La empresa más grande de carne a nivel mundial, Tyson Food, ha invertido muchísimo. Las empresas que producen leche también, Bill Gates, personalidades famosas también lo han hecho. Por lo tanto, es una tendencia. Hay empresas, por ejemplo, lácteas en Estados Unidos que se han fundido estos últimos años y más en pandemia. Por lo tanto, es una tendencia que no es únicamente un deseo, sino también es una realidad. Las empresas van en busca justamente del rédito, por lo tanto, no van a ir a perder. Por lo tanto, se está diversificando justamente y apostando a esta nueva tecnología. Matías, usted le han presentado un proyecto de ley creo que al diputado Martínez, me decías, sobre menú saludable. ¿Me podrías explicar de qué se trata ese proyecto de ley y a qué se refieren cuando hablan de menú saludable? Bien. Bueno, hemos presentado a través de nuestra ONG, que se llama Activistas Independientes, a través del diputado Álvaro Martínez, un proyecto que es básicamente que siempre que el Estado sea proveedor de alimentos, dé una opción vegana y celíaca. Y por otro lado, se quiere incorporar al sector privado, pero no como una obligatoriedad, sino también como un incentivo a aquellos restaurantes, cafeterías, ferias,
que incorporen un menú vegano y celíaco. Un incentivo económico para tratar de que ellos también lo incorporen y bueno, seguramente van a tener también un beneficio extra con la gente que vaya y compre este tipo de productos. Por otro lado, la parte turística se va a ver muy bien afectada. Hay mucha gente que viene acá a Mendoza que son de otros países y la verdad que la oferta gastronómica vegana ha crecido mucho. Por lo tanto, este proyecto viene a dar una solución a aquellas personas que no están incluidas muchas veces cada vez que van a algún lugar a querer comer o a querer adquirir algún producto. Por lo tanto, creemos que realmente va a ser un proyecto muy ambicioso, muy pionero y que, bueno, no tiene en este momento un antecedente inmediato para poder compararlo, sobre todo por la extensión, porque estamos hablando de toda la provincia. En cambio, por ejemplo, se ha presentado en Santa Fe, se ha presentado en Chile y ha tenido muy buena repercusión, pero en localidades. Por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo es tratar de hacer un proyecto muy integrador y que, bueno, por ahora está presentado en la legislatura y probablemente dentro de algunos meses se presente en comisiones. Y quizás más adelante para el Congreso Nacional. Sería realmente interesante. Hay un proyecto en Buenos Aires que también está, que es muy parecido al nuestro, pero que, bueno, también todavía estaba un poco frenado y estamos tratando, bueno, de ver cómo avanza también, porque sería un antecedente también gigante. Y a la vez, dentro de los anexos que se pueden hacer al proyecto, se podría llegar a incluir a la gente también diabética, se podría llegar a incluir a otro tipo de personas que, bueno, que tengan algún tipo de necesidad alimentaria especial. Por lo tanto, creemos que es hora, porque no solamente es una cuestión económica, sino también una cuestión de salud y también una cuestión ecológica. Producir carne hace que aumente mucho la temperatura anual del planeta. Por lo tanto, creemos que realmente es hora de que este tipo de productos ya sean masivos y que no sean muy difíciles de conseguir, como hoy en día a veces ocurre. Claro. Bueno, en Tierra del Fuego me manda un oyente, acaba de prohibir la cría de salmones. Una muy buena noticia. La verdad que sí, porque las condiciones también son bastante malas. Están hacinados muchos salmones en lugares muy pequeños y eso aumenta la probabilidad de enfermedades, la enfermedad de virus y de otras patologías, que la verdad que no está bueno, justamente porque nosotros lo consumimos. Entonces, estamos tratando de que eso también no siga ocurriendo. Por ejemplo, también se han ido sancionando también otras cosas que son bastante relevantes, ¿no?, para nosotros como ONG. Por ejemplo, en el año 2003, la Sociedad Mundial para la Protección Animal propuso una declaración para el bienestar animal. La UNESCO, la ONU aprobaron la Declaración de los Derechos Animales también. Por lo tanto, el marco también internacional nos da un aval de que se va haciendo un avance hacia ese sentido. Correcto. Es decir, un nuevo vivir y convivir entre los seres humanos, de los seres humanos con las otras especies y de los seres humanos con la naturaleza, ¿no? Un nuevo convivir, una nueva cultura. Ahora te quería preguntar, dado que vos estás en Mendoza y que seguramente habrás participado, porque acá también le hemos dado lugar a la enorme lucha del pueblo mendocino para mantener la ley en defensa del agua, la 7722, contra la megaminería y explotaciones contaminantes, el fracking. ¿Cómo está la situación en la actualidad allí en Mendoza? Bien. Hoy en día se han reactivado algunas marchas y protestas justamente porque han habido algunos amagues de acá del gobierno de querer reactivar de vuelta este cambio hacia la ley. Por lo tanto, han habido nuevas movilizaciones que me parece importante recalcarlo porque es como que cada vez que bajamos un poco la guardia, otra vez se intenta nuevamente ese tipo de modificación. Nosotros cuando ocurrió la modificación, que luego hubo marcha atrás, nosotros estuvimos también presentes ahí, estuvimos siempre enfrente tratando de que, bueno, esto no avanzara, porque además varios estudios, por ejemplo del CONICET, también daban aval de que este tipo de emprendimiento tenía más perjuicio que beneficio. Uh-huh. Por lo tanto, nosotros, bueno, seguimos al pie de lucha y estamos tratando de que esto obviamente no ocurra, porque una vez que esto se instala en la provincia, es muy difícil dar marcha atrás. Realmente es muy difícil y estamos tratando de que eso no ocurra.
Así es. ¿Y por qué los gobernantes insisten cuando hay, por un lado, el principio precautorio que está garantizado en la Constitución Nacional, quiere decir que donde hay dudas no se avanza? Por otro lado, porque ni siquiera hace falta un estudio de impacto ambiental, dado que ya sabemos las consecuencias, porque ya eso se ha experimentado y son visibles. Y si a eso le agregamos que la población está en contra porque prefiere, lógicamente, la calidad del agua a un desarrollo económico insostenible, ¿a qué atribuís que los gobernantes permanentemente insistan en una dirección y sentido que evidentemente no es por la cual va a avanzar ni la economía ni la vida de los pueblos? Bueno, yo creo que es una ideología que forma parte, bueno, de cada persona y que, bueno, cree que esa es la solución, en este caso económica, para un montón de personas, en perjuicio de, bueno, del medio ambiente. Por lo tanto, pienso que es una cuestión ya más que tiene que ver con la persona y la moral de cada uno. Nosotros tenemos muy en claro que el perjuicio es realmente grandísimo, y sobre todo porque también existen soluciones si uno quiere generar puestos de trabajo, generar algún tipo de forma de crear energía. Se han presentado proyectos alternativos, como por ejemplo paneles solares, parques eólicos, y bueno, han sido rechazados, e incluso hay otro estudio que avala también lo mismo, que supuestamente es más barato que usar este tipo de ¿cómo se llama?, de industria. Nosotros no estamos en contra de la minería en general, por supuesto, porque es totalmente necesaria para los televisores, los celulares, para todo lo que es computación, pero se tiene que hacer de una forma mucho más responsable, y lamentablemente en el país sobran los ejemplos de que no se hace de forma responsable. Ha habido contaminantes en ríos muchísimos, y la verdad que el ejemplo más claro es el de San Juan, que lamentablemente han tenido varios derrames y creemos que no vale la pena correr ese riesgo. Y bueno, entonces todo el tiempo estamos viendo este tipo de avances, como lo que nombrábamos con las mega fábricas porcinas de China, lo que estamos nombrando ahora con la mega minería acá en Mendoza, lo que le ocurría a San Juan. Entonces me parece que Argentina no es un lugar muy serio como para tratar de instalar este tipo de negocios. Y bueno, y sobre todo eso, que hoy en día el primer mundo apunta hacia otro tipo de formas de generación de energía. Así es. Bueno, te dejo el último minuto si querés hacer una reflexión final, y la seguimos. Este programa está absolutamente vinculado a los temas ambientales, de manera tal que siempre los tratamos, y lógicamente que para nuestros oyentes son temas, si se quiere, recurrentes, pero que en definitiva van haciendo a una conciencia colectiva que no existimos por fuera del medio nosotros, es decir, no somos seres extraterrestres, nosotros somos terrestres bien afincados a la Tierra por la fuerza de la gravedad, y que vivimos con todas las sustancias que hacen a la vida, empezando por el agua, y da la impresión de que esa conciencia que hay que difundir, en última instancia siempre está bombardeada por intereses económicos que son de coyuntura, por la avaricia, por la necesidad de lucro, por la necesidad de darle a accionistas de determinadas empresas una rentabilidad a cualquier costo, sin medir ningún tipo de consecuencia, y sin, sobre todo, hacer de la actividad económica una actividad sustentable en el tiempo, para que no consumamos hoy ni el agua, ni la tierra, ni los bienes que van a necesitar las generaciones futuras. Así que te doy el cierre, Matías. Bueno, Mario, primero que todo quería agradecerte la invitación, porque es un tema que se trata poco en los medios de comunicación. Por otro lado, mandarle un saludo muy grande a Mabel Ortiz, que realmente acá en Mendoza está haciendo una lucha impresionante, y bueno, todo mi afecto hacia ella. Y bueno, y por último, yo quiero destacar que tanto el veganismo como el censocentrismo son realmente la solución para este tipo de acciones, para tratar de cambiar el mundo, para mejorar lo que se ha destruido, y sobre todo porque éticamente es lo correcto. Lo que está padeciendo los animales, el medio ambiente hoy en día, es terrible.
las condiciones a las que son sometidas son realmente inhumanas, y me parece que hoy en día es una tendencia que va creciendo mucho, sobre todo en la gente joven, que es la gente que hace el cambio mucho más rápido. Y bueno, creemos que con nuestra lucha y de otras organizaciones estamos haciendo pequeños avances, y ojalá que los políticos entiendan esto y hagan también lo necesario para proteger a todos los animales y al medio ambiente. Así que bueno, les mando un saludo muy grande y muchísimas gracias por el espacio. Bueno, Matías Ezequiel Figueroa, muchísimas gracias por haber participado aquí en La Brújula por Radio La Luna. Te mandamos un fuerte abrazo y hasta pronto. Hasta pronto. Chau. Bueno, y aquí vamos a un tema de la radio y después seguimos con más temas de La Brújula. Aquí seguimos, y me mandan cosas los oyentes, y mi amigo desde Córdoba, Alberto Fonseca, me envía una nota que hace José Las Heras sobre el tema de la renta única universal, y plantea que ya Milton Friedman, uno de los hombres claves en el pensamiento del neoliberalismo, había planteado una suerte de renta básica universal sostenida en un criterio de impositivo, es decir, con un impuesto negativo para aquellos que tuvieran un ingreso muy bajo o no tuvieran ingresos, de manera que todos aportamos, en la medida en que tenemos ingresos superiores a un nivel, aportamos por ganancias, por lo que en la Argentina por IVA, en la Argentina sobran impuestos, lógicamente, pero los que estarían por debajo de ese nivel recibirían del Estado un ingreso, es decir, sería un impuesto negativo lo que plantearía, de manera que esta persona dice que hasta los neoliberales estarían a favor de esto. También dice Galbraith, el famoso economista norteamericano, keynesiano él, asesor del presidente Kennedy y de varios presidentes de los Estados Unidos, también estaría. Dice que también está Daniel Arroyo en la misma idea, en la necesidad de la creación de un ingreso universal para los sectores más vulnerables. Quiero decir que esto es un oxímoron, lo que estoy diciendo. Claro, usted dice, Masitelli, usted habla, yo estoy almorzando, y encima me habla de un oxímoron después de decirme unas palabras de Daniel Arroyo. ¿Puede empezar de nuevo? Sí. Estoy hablando de la renta universal ciudadana, o, como le llamo yo, ingreso básico universal, y muchos más que le llamamos de esa manera. No me gusta la palabra renta, para este caso, me gusta la palabra ingreso, básico y no ciudadano, porque en realidad es básico, es lo que puede dar una comunidad en un tiempo histórico dado, es básico. No es que por ese ingreso toda la población va a transformarse en rica, simplemente va a salir de la pobreza y simplemente le va a permitir a cada familia argentina ganar en libertad para poder tener un proyecto de vida. Y cuando cada familia argentina tenga la posibilidad de realizar su proyecto de vida, el país aflora a una velocidad inusitada. Por eso, a diferencia de lo que algunos creen, que hay que mantener la concentración de la riqueza y los niveles de injusticia actual para que el país logre a través de esa concentración de la riqueza inversiones, porque los ricos invertirían, bueno, eso es una falacia. Pero al mismo tiempo estoy diciendo que Daniel Arroyo, estoy citando la nota, dice la necesidad de la creación de un ingreso universal para los sectores más vulnerables. Si es para los sectores más vulnerables, no es universal, es para los sectores más vulnerables. ¿Y cómo determina usted cuáles son los sectores más vulnerables? Bueno, son los que ganan menos de X pesos. Ah, bueno, pero si yo gano X más un peso, ¿dejo de ser vulnerable? Entonces le voy a decir al Estado que gano X menos 2 pesos. Es muy difícil lo que está diciendo Masitelli. Sí, lo que estoy diciendo es que si usted lo hace para los más vulnerables, o los pobres, o los indigentes, o lo que fuera, usted está obligando a un montón de gente, o incitando, o haciéndole ver a un montón de gente que si miente un poquito, puede tener ese ingreso, y que si no, no lo tendría. Cuando es universal es para todos. Esta es la clave del ingreso básico universal. Es para el 100% de la población. Por tanto, nadie puede plantear que es injusto, porque es absolutamente para todos. Usted dice, pero para los ricos también, sí, para los ricos también. Lógicamente que los ricos tendrían que pagar más impuestos.
No es el caso de la Argentina, pero son los que tendrían que pagar más impuestos. Quiere decir que ellos pondrían más y sacarían menos, pero también sacarían su ingreso básico universal. Todos, absolutamente. Uy, ¿y eso cómo impactaría? Bueno, yo le digo, miren, sobre la mitad de la población argentina vuelve a vivir con un ingreso básico universal. Es decir, sería un salto a la felicidad de millones y millones de argentinos, de 22, 23 millones de argentinos que pasarían a la felicidad. Esa gente que al principio sentiría que ese ingreso le cambió la vida y que por ahí se puede tirar a la marchanta, rápidamente va a comprender que no se puede tirar a la marchanta, le llevará un tiempo, un mes, 2 meses, 6 meses, un año y medio, y finalmente, como el ser humano corre sus deseos hacia adelante, al correr sus deseos hacia adelante, ese ingreso ya no le va a alcanzar. Sí le va a alcanzar para la comida, en fin, pero no mucho más. Entonces, ese ingreso básico va a ser el aliciente para progresar. Ya no va a tener que salir a trabajar para comer, va a tener que salir a trabajar para progresar, y la gente va a salir a trabajar, pero lógicamente con mayor libertad, no va a tener por qué tener un trabajo indigno, no va a tener por qué hacer cosas que efectivamente le resulten absolutamente degradantes. No, entonces la gente va a salir a trabajar, mucho más de lo que puede salir a trabajar ahora, que se busca changas, que se busca trabajos de bajísima calidad. La gente va a poder estudiar, sí, va a poder hacer cursos de 6 meses, de 1 año, de 2 años, a partir de los cuales luego la calidad de su trabajo va a tener una remuneración mayor, pero lo que va a contribuir a la sociedad, ese mejor trabajo, va a ser bueno para toda la sociedad, para la persona, para su familia, para su barrio y para toda la sociedad. Fíjense que el impacto que tendría sobre la mitad de la población, unos 22, 23 millones de argentinos, sería tan espectacular que los gobiernos no deberían tener ningún tipo de dudas, no hacer planes como los actuales, que son planes para mantenerse en la pobreza y para esclavizarlos. No, estos planes, a barrerlos a la basura. Otros planes, el ingreso básico universal, que es incondicional por otra parte, usted no tiene que mentir, usted lo recibe por el solo hecho de existir en la Argentina. Pero Masitelli, ¿puede bancar el Estado ese gasto? ¿Qué gasto? No es ningún gasto. ¿Por qué? Porque el Estado toma 100 pesos de impuesto y le devuelve a la sociedad 100 pesos. ¿Dónde está el gasto? No hay tal gasto. No. Es buenísimo. Así que, bueno, está bien. Acepto, me dice un oyente, que sobre la mitad de la población, 22, 23 millones de argentinos, que han sido empobrecidos a lo largo de 50 años, eso va a tener un impacto maravilloso. Pero ahora vayamos un poquito más arriba. Y los que estamos en la clase media, un poquito más arriba de la clase media, y los de la media alta, también, primero porque el contexto va a ser mejor, pero también van a tener un ingreso asegurado. Sí, pero me dice, yo ya tengo un ingreso asegurado. Bueno, ahora va a tener 2 ingresos asegurados. ¿Y usted se va a tirar a chanta? No, me dice Masitelli, yo soy un tipo laburador, yo soy una mujer trabajadora. A mí siempre me gusta hacer algo. Y entonces, por ahí no tengo el mismo nivel de exigencia que si no tuviera ningún ingreso, y entonces tendría que bajar el lomo y hacer cosas que realmente no me gustarían. Pero si hago cosas que me gustan, además trabajo más, porque todos trabajamos más en las cosas que nos gustan. Así que sobre ese sector de la población también incidiría positivamente. Pero, a ver, ¿y los ricos no se van a resistir los ricos? Bueno, en general los ricos son los dueños de las grandes empresas. Y si los dueños de las grandes empresas observan que tienen un mercado creciente, que gente que no podía comprar algún producto ahora lo puede comprar, ¿y por qué se va a oponer? Si también va a tener beneficios. Uy, se rasca la cabeza este oyente y me dice, pero entonces usted dice que todos se van a beneficiar. Absolutamente todos. Absolutamente todos. Como en la democracia. Miren, les voy a contar, cuando recuperábamos la democracia, cuando la salida democrática era inevitable, allá por el año 82, después de aquel 14 de junio de 1982, donde perdemos definitivamente esa batalla de Malvinas, y entonces está la rendición indigna del general Menéndez, y ya el poder de los militares decae, y el empuje democrático de nuestro pueblo empieza a avanzar
y se ve que la salida democrática no la van a poder impedir, aunque los grandes medios de comunicación y los grandes grupos económicos querían que se mantuviera la dictadura. El diario La Nación, este diario que se la jacta de democrático, defendía el voto calificado. Decía, bueno, si no podemos impedir que venga la democracia, por lo menos que la gente que vote sea la gente calificada. ¿Y qué es la gente calificada? Ellos querían votar y que el pueblo no votara. Eso querían. Unos tránfugas. No, señor. No hay voto calificado en la Argentina. ¿Cómo no hay voto calificado? Sí, no hay voto calificado. A tal punto que cualquiera que esté con, digamos, las condiciones de ir a votar, que tenga su documento en orden y ese día esté disponible para ir a votar cerca del lugar de votación, se levanta y va a votar. ¿Y cuánto vale el voto del rico y el voto del pobre? 1. ¿Y cuánto vale el voto de la persona mayor y del jovencito? 1. ¿Y cuánto vale el voto de un estudioso y de un analfabeto? 1. ¿Cómo vale? 1, sí. La democracia se sostiene en la igualdad y todo vale 1. ¿Por qué ese ciudadano no va a tener en su derecho a la vida un ingreso básico universal? Porque es un derecho, es un derecho a la vida, pero que le da un piso a partir del cual su vida ya no es la vida de un animal. Porque aunque estamos hablando de los derechos de los animales, y me cuelgo de la nota anterior, los seres humanos no somos igual que los animales, que tienen un mandato genético del cual no pueden salir y por tanto desconocen el principio de la libertad. Y la libertad, que es condición de los seres humanos, ¿cómo se puede ejercer? A través de 2 fundamentos se ejerce la libertad. Uno es la ética, que es la que nos permite elegir el mejor camino en cada momento. Y otro es la creatividad. Es decir, la libertad es para crear, la libertad es creadora. Y si nosotros lo que estamos despertando en la Argentina es la libertad creadora de nuestro pueblo, ¿ustedes se imaginan cómo cambia este país? ¿Ustedes se imaginan cómo damos vuelta a esta Argentina? ¿Cómo la ponemos de nuevo en el lugar donde tiene que estar? Entonces, siguiendo esta nota que me manda el amigo Alberto Fonseca desde Córdoba, el periodista hace todo un raconto y observa la enorme cantidad de intelectuales, por ejemplo, Tomás Piketty, que está a favor, o por ejemplo Leonardo Boff, que está a favor, o Jeremy Rifkin, que está a favor, o tanta gente que está a favor, que uno dice, ¿por qué en la Argentina no lo implementamos? Yo le puedo explicar por qué por ahí no lo implementan en un país que no tiene pobres. Y bueno, algún día lo implementarán, pero la gente tiene garantías de todo tipo. Entonces no tiene necesidad de implementarlo, porque lo implementan en forma indirecta a través del ejercicio de otros derechos. Pero en la Argentina es absolutamente imperioso implementar ya un ingreso básico universal que se financia parcialmente con los planes sociales actuales, pero por otro lado se financia con lo que evaden los grandes consorcios económicos. Se dice que la mitad de la economía en la Argentina está en negro, quiere decir que la evasión es enorme, es gigantesca. Recuperando una parte de esa evasión, nosotros estaríamos resolviendo no ya el problema de la pobreza, nosotros le estaríamos devolviendo el alma a las personas, a las familias argentinas, le estaríamos devolviendo la libertad que le es arrebatada cuando una persona es sumergida en el pozo de las necesidades imperativas.
No son necesidades subjetivas de alto vuelo las que tiene nuestro pueblo que no puede realizar. Nuestro pueblo no puede realizar aquellas necesidades que son imperativas, como son comer, vestirse, vivir en un buen ambiente, educarse, cultivar el alma, acceder a la cultura, curarse, prevenir y proteger la salud como corresponde, cuidar las piezas dentales como corresponde, que no se pueden hacer muchas veces porque no hay acceso al odontólogo, porque es caro, porque no se puede. Entonces vemos personas jóvenes incluso que pierden piezas dentales y no las pueden reponer porque una prótesis puede salir 50, 60, 70 mil pesos y ¿de dónde lo sacan? Entonces, no, nosotros le devolvemos la dignidad a nuestro pueblo y le devolvemos la posibilidad de desarrollar su potencialidad. Es decir, damos vuelta a la Argentina. Ya no seremos un conjunto de argentinos tratando de crear y de mejorar la calidad de vida en este suelo. Ya seremos entonces muchos millones más. Y ya no veremos nunca más en las calles personas, ya no con animales, lo podemos ver, yo creo que todos lo vemos, porque son muchos los que andan, empujando su carro, en imágenes de pobreza extrema, y después de llenar su carro de cartones hasta una altura indecible y de caminar kilómetros y kilómetros, ir a vender esa carga, ¿por cuánta plata? ¿Le alcanza para comer lo que va a ganar, lo que va a cobrar? No le alcanza ni para comer. Y entonces tiene que sostener su dieta en harinas, tiene que sostener su dieta en cosas baratas, tiene que sostener su dieta en una verdadera malnutrición que le va deteriorando su calidad de vida y que lo va hundiendo en un círculo vicioso en el cual se está gastando la vida de una parte importante de nuestro pueblo. Por eso hay que ir a un ingreso básico universal y vamos a luchar porque nuestro pueblo entienda la necesidad de su implementación y vamos a luchar porque el Congreso Nacional, con la composición que tenga, algún día se haga cargo de la situación y impulse una ley de ingreso básico universal para cambiar para bien la vida de todos los argentinos. Ahora vamos a ir a un temita y ya con esto vamos cerrando y nos vamos despidiendo hasta el día de mañana. Mañana vamos a tener un programa también con varios invitados y dentro de esos invitados vamos a tener al amigo Carlos Gaveta, un periodista reconocido, con el cual vamos a hablar de la actualidad política, esta actualidad política en una semana que políticamente sería una semana intensa. No lo hemos tratado en el día de hoy, pero les quiero decir que esta es la semana donde se van a presentar el día sábado, 24 de julio, las listas de todos los candidatos para las próximas elecciones legislativas del 14 de noviembre, con una estación intermedia que son las PASO el 12 de septiembre. De esto, de la composición de esas listas, de las corrientes político-culturales, de las expectativas que podemos tener sobre los frentes que se han venido armando, dónde están los diversos sectores, los peronistas, los radicales, los socialistas, la izquierda, los progresistas, los liberalotes de derecha, ¿dónde está cada uno? De todo eso vamos a estar hablando mañana. Bueno, yo me despido por el día de hoy y mañana entonces a las 12 aquí por Radio La Luna AM 1140 nos estamos encontrando. Chau, hasta mañana.